Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este martes que es 2 de agosto del año 2022. Hoy corresponde la mesa de análisis político, así que voy saludando a quienes nos acompañan a distancia en su casa creo todavía, ¿no? Fernanda Boidi, buen día. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal, Canelones? Nublado también, feo. ¿No te mueve nadie de allí? Hago todo lo posible para que así sea, Emiliano. Bueno, saludo a los otros 3 integrantes de la mesa que están acá, empezando por Daniel Buquet, buen día. ¿Qué tal? Un gusto retornar a la cancha. Daniel Chaschetti. ¿Qué tal? Buenos días. Y Adolfo Fito Garcés, ¿todo bien? Todo bien, por suerte. ¿Ustedes? Bien. El debate político en estos últimos días se ha centrado en el anteproyecto para la reforma de la Seguridad Social que el Poder Ejecutivo puso arriba de la mesa el miércoles de la semana pasada. Ustedes saben, en los meses previos hubo dirigentes oficialistas que pusieron en duda si le convenía al gobierno impulsar una reforma que puede tener costos político-electorales. Sin embargo, Lacalle Pou sostuvo el viernes que no evalúa ese costo de promover una reforma de estas dimensiones. ¿Por qué? Porque entiende que tiene un deber moral de tocar este asunto. Entendemos que tenemos un deber moral de tocar este tema. Yo no puedo mirar para el costado los días que me quedan de gobierno sabiendo que este es un problema urgente de los uruguayos y de la jubilación de los uruguayos, de nuestros hijos y de nuestros nietos. El anteproyecto fue presentado el miércoles de la semana pasada a todos los líderes de los partidos que conforman la coalición de gobierno. 48 horas después, el viernes, Lacalle Pou fue personalmente a la sede del Frente Amplio a entregarle el texto en mano al presidente de esa fuerza política, Fernando Pereira. Ahora, los partidos de la coalición multicolor y la oposición están dedicados a analizar en sus internas esta iniciativa con todo su contenido. La coalición de izquierdas adelantó que no se pronunciará hasta que no lo haga el oficialismo. En tanto, el líder de Cabildo Abierto, Manini Ríos, en quien justamente la oposición ha puesto foco en estas últimas horas, dijo que el Frente Amplio, un partido muy numeroso, no tendría que estar esperando ni especulando con lo que opinan otros partidos para emitir su opinión. Bueno, este es un resumen muy rápido de cómo está planteado el asunto. ¿Qué dicen ustedes? ¿Por dónde sacan punta al manejo político de este planteo? Bueno, yo creo que fue... A ver, vamos a centrarnos en este acto del presidente de ir personalmente a la sede del Frente Amplio a llevar el proyecto, porque es un acto inusual. Con pocos antecedentes. Sí, antecedentes de presidentes que hayan ido a la sede del principal partido de la oposición o cosas así, pero también de este gobierno, ¿no? En el sentido de que, bueno, más allá de que haya diálogo con la oposición o se le hagan llegar propuestas, no se le da la estatura, ¿no? La significación que implica que el presidente, que es el number one, vaya, ¿no? De esta manera que lo muestra con cierta humildad, con una gran vocación, digamos, de diálogo. Ayer Fernando Pereira, cuando lo entrevistamos, decía que habían conversado telefónicamente antes con el presidente y habían manejado las dos posibilidades. O que el Frente Amplio fuera a la Torre Ejecutiva o que Lacalle Pou fuera a la presidencia. Parece que Lacalle Pou tenía esta idea y Pereira le dijo sí, cómo no. Lo que yo digo es que esto es un gesto, en fin, calculado, ¿no? Por algo pensó el presidente o sus allegados, tendría que ir hasta ahí. Y yo creo que esto tiene que ver con la naturaleza del asunto, ¿no? De lo que has manejado en los antecedentes y de lo que ya se ha dicho. Por un lado, se trata de una reforma muy necesaria, sea, digamos, en los términos en los que está el proyecto, o sea en otros, pero hay como un consenso muy grande en que es necesaria una reforma. Y por otro lado, tiene este otro componente de que podría, en la medida en que recorte algún beneficio, generar costos políticos, ¿no? Entonces, como, digamos, el presidente es el jefe del gobierno y se propone sacar adelante esta reforma, eso lo ha dicho, y yo entiendo que también está, digamos, la vocación reformista, la responsabilidad, como dijo, más allá de la cuestión moral. El Frente Amplio
tiene pocos incentivos para apoyar una reforma, ni hablar si no la apoya toda la coalición de manera unánime, ni hablar, ¿no? Pero de alguna manera el Frente Amplio tiene pocos incentivos, independientemente de los aspectos de la reforma. Porque bueno, si genera costos, yo no soy el gobierno, vótenla ustedes, listo, ¿cuál es el problema? Entonces, yo creo que ese gesto y la forma de tratar el asunto está orientada a licuar esos costos de algún modo, aún en el caso en el que el Frente Amplio no lo apoye. Ajá. Por lo menos el presidente, el gobierno, debería poder terminar diciendo: mirá que hice todo lo posible, no me vengas como con los argumentos de la LUC. Pero me pasaste por arriba, no me diste tiempo, nos sorprendieron con la... No, bueno, pará. Hice todos los esfuerzos posibles. Ahora, en definitiva... Recordemos, fue a la sede del Frente Amplio acompañado por el doctor Rodolfo Saldain, y la reunión que tuvo con Fernando Pereira y otros dirigentes consistió en presentar el proyecto, incluso respondiendo preguntas ya ahí mismo. Hubo una exposición del doctor Saldain a quienes lo estaban escuchando en ese lugar, ¿no? En definitiva, mi conclusión es el gesto y la preocupación por plantearlo en estos términos demuestra la vocación del presidente de sacar adelante el tema. Fernanda, tú, a propósito del manejo político, ¿empezás por ahí también, por esa ida a la sede del Frente? Sí, estoy de acuerdo en líneas generales con lo que planteaba Daniel. Es un cambio de tono en el relacionamiento con el Frente Amplio. También en algún sentido es un cambio de tono en el tratamiento del problema. Se lo pone sobre la mesa más virgen, mucho más virgen de lo que pasó con la LUC, ¿verdad? Cuando se presenta la LUC ya estaba el paquete armado y había pequeñas cuestiones para ajustar. Ahora, si bien es cierto que el presidente Lacalle pretende que no haya cambios significativos, que no desbalanceen el plan que está presentando, hay una relativa mayor apertura. Y también estamos en una etapa previa de discusión con los miembros de la coalición, con los demás partidos de la coalición gobernante. Entonces, es un proyecto que está más verde y, entiendo yo, pasible de más márgenes de negociación. Ahora, me parece que un atributo fundamental, y entiendo que no podría ser de otro modo por la magnitud del problema del sistema previsional y la complejidad del mismo, es que está todo atado. Entonces, eso me parece que también, por un lado, complejiza, pero al mismo tiempo favorece la posibilidad de ciertos acuerdos, porque hay muchos actores con cosas para ganar y muchos actores con cosas para perder. O sea, no estamos discutiendo acá la caja militar, que es un tema álgido sobre el cual hay posiciones blanco-negro. Estamos discutiendo todo el sistema previsional, y entonces sí, va a haber afectación en la caja militar, pero también en la caja bancaria y también en la caja profesional. Y el hecho de que las acciones empiecen a suceder no inmediatamente, entonces quienes estemos afectados por estas medidas no va a ser inmediatamente, creo que también diluye un poco el juego de reacción inmediata. Eso como que lo dilata en el tiempo y permite un cálculo más frío de parte de todos los actores involucrados, porque además tengamos presente que los partidos políticos son solo algunos de los que están en juego. Hay un montón de grupos de intereses nucleados en los movimientos sindicales, en la Asociación de Jubilados y Pensionistas, que tradicionalmente es un actor importante, que también va a tener que decir, y que las líneas, se me ocurre, no van a estar perfectamente alineadas. Entonces creo que va a haber como muchos intereses y vamos a ver cómo se gasta esta discusión. Sí, sigamos. Hay un detalle ahí curioso e interesante al mismo tiempo, que es lo que mencionaba recién Fernanda, ¿no? Porque el presidente de la República va a la sede del Frente Amplio, le entrega el proyecto, 48 horas antes se lo entregó a los partidos de la coalición, pero digamos que empieza entonces una etapa en la que todos tienen algo para decir, en la que la negociación está abierta para todos lados. Eso, por ejemplo, es lo que ha llevado al Frente a decir, bueno, pero hasta que esto no esté con el compromiso de todo el gobierno, no tengo por qué opinar. Yo no sé en definitiva cuál es el proyecto o el anteproyecto. ¿Cómo ven ese detalle? Para mí, la coalición tiene votos para aprobar la reforma. El problema es que aprobar una reforma que no es popular tiene costos. Por lo cual lo que está buscando el gobierno es incorporar al Frente Amplio de forma tal de abatir costos políticos. Estamos muy cerca de la elección.
Se perdió 8 meses en instalar la comisión. Nunca entendí por qué fue un artículo de la LUC. Yo creo que el presidente podía, a través de un decreto, convocar a esa comisión y ganar 8 meses. Ese es un buen punto. Los perdió. El referéndum retrasó, hubo ahí un tiempo muerto. Y ahora estamos muy cerca de la elección. Y los incentivos que tienen los políticos para comportarse a la hora de votar leyes a medida que se acerca la elección es votar solamente cosas populares. Entonces yo veo como muy complicado el juego, ¿no? Yo creo que el óptimo del gobierno es que el Frente Amplio entre, el óptimo del Frente Amplio es que se vote en este periodo y todo el costo lo cargue la coalición de gobierno. Si la ley no se vota, todos pierden algo. Si el Frente Amplio desea ser gobierno en el próximo periodo, el problema lo va a tener, porque así como es impopular la reforma, es también necesaria. Eso no lo discute nadie. Entonces yo creo que este es un juego de estrategias complicado, que además la decisión de cada partido está muy, muy tensionada por otros actores, ¿no? Por ejemplo, yo estoy sorprendido la rapidez que tuvo el PIT-CNT para marcarle la cancha al Frente Amplio. Mientras Pereira dice, me lo dieron el viernes, lo estoy leyendo. Y conformamos una comisión que va a tener por lo menos 30 días para llegar a conclusión. 25 personas, Castillo, Polgar. Bueno, el PIT-CNT ya tiene posición, ya salió ayer. Sí, no es la posición definitiva, aclaran que son primeras consideraciones, pero ya hacen una conferencia de prensa ayer lunes. Ponen un brete al Frente Amplio y bueno, lo somete a la pregunta que nos hacemos todos. ¿Cuán autónomo es el Frente Amplio del PIT-CNT? Cuando antes nos preguntábamos al revés, ¿cuán autónomo era el PIT-CNT del Frente Amplio? En fin, tengo muchas dudas. Mi pronóstico es más bien pesimista. Yo creo que esto no va a salir porque los incentivos que tienen los actores... ¿No va a salir, punto? ¿No va a haber reforma, decís tú? Yo creo que no, porque los incentivos que tienen son hacia otro lado. Bien. Lamento ser pesimista, pero creo que estamos demasiado cerca de la elección como para aprobar una medida de este tipo. Bien, pero capaz que todavía podemos poner más la atención en este momento, ¿no? En el que se está viviendo, en el proceso que está siguiendo ahora el anteproyecto. Porque yo resaltaba antes eso, ¿no? El Poder Ejecutivo o la Presidencia de la República difunde el texto y en definitiva casi que se lo entrega a todos en pie de igualdad, a los partidos de la coalición de gobierno y a la oposición, ¿no? Con lo cual la cosa es diferente a si se hubiera negociado antes dentro del oficialismo, ¿no? Y si hubiese terminado un proyecto del gobierno o de la coalición de gobierno. ¿Qué ventajas, qué inconvenientes tiene esto? Ahora están los propios sectores de la coalición de gobierno están, entre comillas, obligados a pronunciarse públicamente uno a uno, ¿no? Sí. Es raro, es interesante ese esquema, ¿no? Es. Por ejemplo, Cabildo Abierto. Sí, Cabildo Abierto, en quien se pone en quien se pone la atención desde la oposición, ¿no? Sí. ¿Qué va a decir Cabildo Abierto con el tema de la caja militar? Bueno, Cabildo Abierto tiene que hablar ahora, en estos días. Siempre hay una parte de la información que por más que intentemos tenerla, no la tenemos. Yo no sé si Saldain habló antes con Manini, si técnicos de Cabildo discutieron esto en algún momento con técnicos de la Comisión de Expertos de la Seguridad Social. Hay una parte de la información que no tengo. Es cierto que, a ver, así como tú señalás este aspecto, y puede ser problemático, y también es cierto lo que decía Giaschetti en cuanto que el gobierno perdió un poco de tiempo en instalar la Comisión de Expertos. En general, debo decir que en general el trámite que ha seguido este proyecto de reforma, yo si tuviera redes sociales le pondría un me gusta. No, le pondría un me gusta. Se parece bastante a como yo creo que se tienen que hacer las cosas, cuando son temas bien delicados. Que se haya convocado una comisión de expertos, ¿no? Un mini gach, que trabajó mucho. Yo no sé si ustedes entraron en la página de la Comisión de Expertos de Seguridad Social. Yo sí, de hecho en un momento participé en un seminario sobre esta misma cuestión.
un webinar sobre esto. Es impresionante lo que han trabajado, es impresionante el asesoramiento que han tenido, el contacto que han tenido con distintos, con expertos del mundo y con experiencias de otras partes. Creo que trabajó muy bien esa comisión de expertos. Saildain decía en algún momento, sabemos mucho más hoy como sociedad que en 1995 o 1994. Tenemos masa crítica. Había muy poca gente que supiera del tema de seguridad social hace 30 y pico años, ahora hay mucha gente. Una de las razones por las cuales esa comisión de expertos tuvo musculatura, capacidad técnica. Me gustó eso. Me gusta que el presidente se juegue la ropa. Está bien. Si les toca perder la elección, que la pierdan. Pero ganaron con un mandato de mover el statu quo. La calle Pou lo ha dicho muchas veces, ¿no? Lo dijo durante la campaña, lo dijo después. No, el país quiere un cambio, yo qué sé. Entonces, si les toca perder la elección por mover el statu quo, que la pierdan. Y está bien, acá yo me alejo del mundo de los incentivos, como ustedes ya saben. Mala suerte, mala suerte. La reforma de la seguridad social es un tema demasiado importante. Está bien que el presidente se juegue la ropa y arriesgue. No sé si va a pagar tantos costos políticos. A veces se paga más costos políticos por especular notoriamente. Y a veces el que arriesga es premiado por la opinión pública. Así que no sé qué va a pasar. Me gusta mucho que hayan designado a Saildain. A mí me da gusto escucharlo. Para usar una metáfora futbolera, le pega con las dos piernas, ¿no? Es decir, maneja, tiene capacidad política por un lado y capacidad de comunicación, y maneja a fondo el tema. Es un buen líder de la reforma. El gobierno en esto, y con esto termino, ha hecho algo que mucho tiempo se le reclamó con razón: reunirse con los partidos de la coalición. ¿Cuántas veces se dijo el piso 11 hace lo que quiere y no le pregunta nada a nadie? Acá lo primero que hizo el presidente, acompañado por Saildain, fue reunirse con los líderes de la coalición. Correctísimo. Se le reclamó durante mucho tiempo que haga eso, que escuche a los socios de la coalición. Después va a la casa del Frente Amplio. Yo no sé, lo pedí hasta de rodillas esto, ¿no? Es decir, que el presidente fuera a la casa del Frente Amplio, que se reuniera con la oposición. El trámite políticamente es muy bueno. Acá se está tomando un camino, me parece, bien distinto a lo que se hizo con el puerto, por ejemplo. Hay otras reformas muy importantes en donde el gobierno tomó caminos completamente distintos. Creo que es mucho mejor este camino, aunque es más lento, ¿no?, que el camino que tomó con la reforma del puerto. Creo que el presidente está tomando el consejo de César Augusto, el apúrate lentamente, ¿no?, que tiene más o menos en la historia de la política, tiene más o menos 2000 años y no más, ¿no? Lo dijo cuando fue a la casa del Frente Amplio, dijo: despacio que estoy apurado. Es exactamente, para mi gusto, lo que tiene que hacer, independientemente de cómo termine esto, si termina habiendo votos o no, o si termina pagando costos políticos o no. Perdón por lo largo del asunto, pero es un tema casi tan largo como el anteproyecto. Perdón, me disculpo nuevamente. Está bien, yo creo que yo no conozco el proyecto, ¿no? He visto, como algún colega de facultad estaba en la comisión, claro. Algunas veces hablamos de este asunto en general, ¿no? Yo creo que el proyecto es un proyecto muy, muy sofisticado, muy elaborado, ¿no? Claro. No es algo como para cumplir, es algo muy pensado. Pensemos, Saildain mismo es, digamos, no solo un especialista en la materia, sino que estuvo en la reforma del año 96. Claro. Y para hablar de eso, justamente, pensemos, bueno, en aquel momento se reformó la seguridad social. El Frente Amplio no la votó. Y no ganó el Frente Amplio. Ganó el incumbent, ganó el Partido Colorado. Es cierto que el timing fue en todo caso el que dice el manual. La hicieron antes, ¿verdad? Eso es verdad. Claro. Yo creo que habría que estudiar un poco el tema de la popularidad, porque una de las cosas... ¿A qué te referís con que la hicieron antes? En el 96. La hicieron más cerca del comienzo del periodo de gobierno que del año electoral, ¿no? De alguna manera. Ahora, una cosa importante es que esta reforma, como aquella, incluye básicamente esta idea de que no va a tocar derechos adquiridos, o sea que es de implementación gradual.
Eso pasó así. Ningún jubilado va a cambiar su régimen jubilatorio. Incluso muchos no jubilados siguen con el mismo régimen durante unos cuantos años. Entonces, ¿para qué es eso? Bueno, para que la gente no se nos ponga en contra, ¿no? Claro. Y incluso le da al Frente Amplio algunos, digamos, lo de la caja militar. El Frente Amplio es uno de los que dice, bueno, pero acá, aunque no logró reformarla en 15 años de gobierno, dice, bueno, pero esto es insostenible, sobre todo porque hay algunos privilegios que tienen las jubilaciones militares. No es tanto por un tema de déficit, obviamente hay que pagarle las jubilaciones a los militares que son empleados públicos, pero el Frente Amplio yo creo que reacciona un poco automáticamente en la lógica del PIT-CNT, porque ojo, no es que el Frente Amplio esté prisionero del PIT-CNT. En este tema, el Frente Amplio es el PIT-CNT. ¿Quién es el uno del Frente Amplio en Previsión Social? De Ernesto Murro. ¿Y Ernesto Murro de dónde viene? Del Partido Comunista y del movimiento sindical. Entonces, más allá, digamos, de que ha pasado mucho tiempo, de que hay técnicos, de que han... los que están embretados en el Frente Amplio, diría yo, son los del ala moderada, que lo ven menos mecánicamente el asunto, porque Murro dice lo mismo. En el oficialismo están convencidos de que el proyecto o el texto en la izquierda tiene que haber sorprendido. Que es menos drástico, menos liberal de lo que se esperaba, que tiene una cantidad de beneficios, bonificaciones, que incluye con respecto a la caja militar cambios que tal vez no eran no son de la profundidad de los que se habían pronosticado. Y que bueno, y que la oposición o la discrepancia debería ser menor de la que se estaba vislumbrando, ¿no? ¿Chaquetti? No, está bien lo que dicen. Yo quiero recordar que la calle Herrera fracasó en reformar la seguridad social, envió a mitad de periodo el proyecto. Es cierto. Sanguinetti, que es el más astuto de todos, ganó y muy pronto instaló 4 comisiones para sus principales 4 reformas. Tú te acordarás, Emiliano, las instaló en diciembre. Antes de asumir. 1 de diciembre. Trabajaron 3 meses. Cuando él asumió ya tenían 90 días de trabajo. Y aún así la reforma se aprobó en el 96. Difícil es, claro. Por tanto, yo creo que el timing, porque ¿qué ocurre? Una cosa es la reforma, ¿no? Mover el status quo de una política pública, pero toda reforma tiene su proceso político. Eso es lo que hay que entender, ¿no? Claro. Y el proceso político, que es la forma en cómo se tramita, y que yo estoy de acuerdo con Fito, la forma es bien interesante, ¿no? La que está llevando adelante el gobierno, porque es una forma inclusiva, que busca que el cambio tenga sustentabilidad futura. Tiene un problema de timing. Ese es mi punto, ¿no? Sí, yo por ahora no me estoy partiendo de algunos supuestos. Por ejemplo, yo parto del supuesto de que la reforma es impopular. Capaz que el gobierno consigue demostrar otra cosa. El gobierno creo que está, siempre y quedaba claro en la entrevista con el doctor Salday más temprano, el gobierno está muy, ¿cómo decirlo?, enfático en señalar que el proyecto o el anteproyecto es otra cosa, que no es lo que se había anticipado y que está lleno de un ángulo social, digamos. Bien, perfecto. Capaz que el gobierno consigue mostrar que es otra cosa. Lo que yo digo es que en todos los países, en todas las democracias, cuando reformás los sistemas de pensiones y elevás la edad de retiro, siempre hay lío, ¿no? Siempre hay ruido, y siempre hay mal humor de algún sector social que se ve perjudicado. Y yo lo que digo es que, bueno, estamos muy cerca de las elecciones y los políticos se mueven, los partidos políticos se mueven con ánimos electorales, entonces esto no va a ser fácil. Por otro lado, vuelvo a repetir, si el presidente estuviera tan comprometido en aprobar esta reforma, no hubiese ido a visitar al Frente Amplio. Los saca con votos de la coalición. La coalición tiene suficientes votos para hacer la reforma. El problema es que el presidente y la coalición sabe que esto es costoso y la única condición que están planteando los socios de la coalición para votar esto es que el Frente Amplio entre. Por eso lo veo como un juego complejo. Sí, es complicado, sin duda. Fernanda. Sí, yo comparto esto que plantea Daniel, de que no es tan claro cuál va a ser la reacción ciudadana a esto, porque es un paquete bien complejo. Retomo un poco lo que decía al inicio. Vos tenés,
digamos, iniciativas que son tradicionalmente antipáticas, como aumentar la edad de retiro. Pero eso no es universal, ¿sí? Está que ya quedó claro en las entrevistas que ha dado Saldain en estos días, que hay grupos que también, en atención a algunos reclamos que se habían oído durante el proceso, quedan fuera de eso, ¿no? La construcción, los trabajadores rurales y demás. Y después, digamos, me parece que esta idea de presentar la reforma como una reforma igualadora, es decir, donde al final del periodo, no ahora va a ser como muy gradual también para licuar, si se quiere, los costos, pero al final del periodo todas las personas van a tener más o menos el mismo sistema. Es una cosa potencialmente vendible como buena. En principio yo creo que desde lo teórico es algo bueno, y creo que no es del todo difícil convencer de que es así, porque hay personas que tal vez no estén del todo contentas con que se les van a tener que trabajar un par de años más para jubilarse de lo que lo harían bajo el sistema actual, pero que consideran que es urgente la reforma de la caja profesional. Están indignadas con cómo funciona eso, que consideran que es muy importante que se ajuste el sistema de retribuciones a los militares. Entonces, en el paquete me parece que no es tan claro, o que no va a ser tan claro decir, che, esto es muy malo o esto es muy bueno. Y ahí, si hay una estrategia de comunicación adecuada, coincido con Fito en que Saldain es un gran comunicador, es un placer escucharlo porque desmenuza claramente la parte técnica, pero también la parte de fundamento político que hay detrás de la reforma. A mí no me parece una empresa complicada presentar la reforma, más allá de la necesidad, presentarlo como algo bueno. Eso es como la presenta el gobierno. Después está qué hacen los demás jugadores. Y reitero, el Frente Amplio o el PCLT no es el único jugador allí. Entonces habrá que ver cómo se da esta discusión. Lo otro, esto no es un referéndum y no vamos a votar en esta reforma. Entonces lo que se necesita es convencer a los actores políticos que la tienen que votar en el Parlamento. Es una estrategia y un discurso distinto. Es importante que haya apoyo de la opinión pública para lo que viene después, pero no es imperativo el apoyo de la opinión pública para sacar esta reforma adelante. Sí, Fito. Estaba pensando sobre las consecuencias electorales de esto, ¿no? El gobierno, la coalición de gobierno, yo creo que puede perder la elección por mover el statu quo, pero también la puede perder por no hacer nada. Insisto, ganaron prometiendo cambios. Cambio en la política de seguridad, transformación educativa, apertura comercial, reforma de la seguridad social, ¿no? Y 4 o 5 temas grandes. Si no llegan a la elección, o si llegan a la elección sin haber movido el statu quo, ¿no? en alguno de estos asuntos, también pueden perder la elección, porque habrán incumplido su principal promesa. Entonces, entre dos maneras de perder, yo creo que la manera más honorable que tiene cualquier gobierno es honrando sus promesas. Por otro lado, el Frente, ¿no? El Frente se baja tan fácilmente de una reforma que pública y notoriamente es impostergable. Todos sabemos, ¿no? O al menos en mi caso fue así. La primera vez que yo escuché hablar de la necesidad de la reforma de la seguridad social en los últimos años fue por labios del ministro Danilo Astori. Creo que a todos nos cayó la ficha. Cuando hablamos en políticas públicas de la construcción del problema, el problema se instala, el problema de seguridad social se instala en la agenda pública cuando lo coloca Danilo Astori siendo ministro del gobierno, segundo gobierno de Tabaré Vázquez. Entonces, es tan fácil, esto lo menciona Saldain, no sé si lo dijo hoy, pues escuché casi toda la entrevista, pero no toda, pero sí lo menciona en un reportaje en Búsqueda. Es tan fácil para el Frente Amplio no participar en una reforma cuando fue el propio Frente Amplio que dijo, esto hay que moverlo. No lo sé. Pero a ver, para el Frente Amplio es tan fácil si no hay acuerdo en la coalición. Yo creo que pasa por ahí, porque estamos hablando mucho del Frente Amplio, porque de alguna manera el presidente, al ir a la sede del Frente Amplio, colocó el tema allá arriba en la agenda. Lo involucró. Cabildo se pone a decir que, a justificarse, no opinar, y a cuestionar que el Frente diga que no van a opinar hasta que no opine Cabildo. La clave de esto, la clave uno es,
Partido Colorado, Cabildo y eventualmente algún sector del Partido Nacional, que justamente Gandini había dicho que él no pensaba votar una reforma que le haga perder las elecciones. Entonces, la reforma se aprueba si toda la coalición acuerda la reforma. De acuerdo. Independientemente de que le apoye o no el Frente Amplio, Sí. de que lo embreten, de que lo hagan quedar mal o termine quedando bien y ganando la partida. Así es. Y eso, yo no sé si va a pasar, porque cada minuto que pasa, varios integrantes de la coalición van a generar temores, salvo que me saques una encuesta y me digas el 80% de la población apoya la reforma de la seguridad social. Y esa es la clave. Si se forma ese consenso, por otra parte, se tiene que aprobar rápidamente. Este año, en diciembre. No, el gobierno lo quiere aprobar el año que viene, ¿no? Ese es el timing que tiene. El año que viene no sirve. Sirve, sí, febrero, ponele, como mucho. Pero Febrero no hay sesiones. sesiones especiales, Chaquetti, se puede convocar. Quiero Dale, que te decir, voy a creer. acá hay dos puntos clave. Primero, que toda la coalición esté de acuerdo que es lo único que va a hacer que haya una reforma, Exacto. porque tiene la mayoría para aprobarla y se la tienen que bancar. Y si no, va a ser el jueguito, digamos, de bueno, si no va este yo no voy, entonces Cabildo dice, no, si no va el frente yo no voy, el otro dice, si Cabildo no va yo no voy, y los colorados la miran desde la tribuna tranquilamente y no hay ninguna reforma y no sabremos nunca cuál era el costo político de aprobarla o cuáles eran los beneficios de aprobarla. Volvemos a la mesa de análisis político enseguida, vamos a salir de este tema, vamos a mirar cómo está el estado de la opinión pública en materia de candidaturas o precandidaturas. Ha habido encuestas jugosas en estos días, les sacaremos punta.